Bien, pues si os parece, vamos comenzando con la segunda lección magistral. Antes de ello, y mientras vamos entrando, vamos a ver un pequeño vídeo de la Fundación Más que Ideas. Tenemos dos fundaciones invitadas en este encuentro, son Debra y Fundación Más que Ideas, porque en todos los seminarios que hemos organizado y que vamos a organizar de cara al futuro, queremos que haya una fundación invitada para dar visibilidad a su fin fundacional. Vemos, por tanto, este pequeño vídeo de la Fundación Más que Ideas y damos paso enseguida a la siguiente lección magistral. La idea surgió tomando un café. En una de esas charlas en las que quieres cambiar el mundo. Y aquí estamos, en la salida. expectantes. Ilusionados. Comprometidos con el camino. Suman las montañas que hemos escalado. Suman las ampollas y las agujetas. Suman este nervio y esta ilusión. Nuestro deseo de superarnos. Suma nuestro convencimiento. Y suma que no es solo nuestro sueño. No es solo nuestro reto. No es solo nuestra carrera. Esto es lo que más suma. La idea surgió tomando un café. Pero es mucho más que una idea. Ahora es una realidad. Una realidad mejor. Valiente. Apasionante. Una realidad que no es nuestra, es tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Es la nueva realidad del sector salud. Es la de todos. Porque sin saberlo, estamos juntos en esta carrera. ¿Te sumas? Bien, pues damos paso ya sin más a la siguiente lección magistral titulada Valores en la asistencia sanitaria, a cargo de don Carlos Díaz, licenciado y doctor en Filosofía y licenciado en Derecho, profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante permanente de la Universidad Pontificia de México, fundador del Instituto Munier. Va a presentar un poco más ampliamente a don Carlos Díaz, doña Sara Vandrés Hernández, abogada especialista en Derecho Sanitario. Muchas gracias, César. Buenos días a todos. Encantados de estar nuevamente compartiendo. Es un placer para mí presentaros esta lección magistral a cargo del filósofo don Carlos Díaz Hernández. Llegado este instante de la presentación y haberle pedido el currículum, yo he recordado una frase de mi abuelo, un enamorado de las palabras y las definiciones, que solía definir la palabra et cetera, las siglas ETC, como lo hacía Jardiel Poncela, y siempre me lo recordaba, ¿no? Y me comentaba, el etcétera es la excusa de los ignorantes y el descanso de los sabios. Pueden ustedes imaginar que desde que era bien pequeña yo he querido conocer a una de esas personas, a uno de esos sabios, a una de esas personas en las que la variable tiempo, su sabiduría no conoce de esa variable porque va más allá. Pues tengo hoy el privilegio de presentarles y de estar al lado de un sabio, alguien que conocí en cuarto de Derecho. Y este deseo se cumplió hace esos años. Hoy tengo el gusto y el privilegio de presentarle a alguien comprometido con la vida, un maestro, un referente, un amigo, un confidente, etcétera, etcétera. En lo que respecta a su trayectoria vital, donde incluyo su trayectoria profesional, no puedo, en consecuencia, más que darles ciertas pinceladas, porque todo lo demás he de dejarlo al etcétera. Y así, licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía, licenciado en Derecho y doctor en Derecho, licenciado en Logoterapia y diplomado en Sociología Política, doctor honoris causa por la Universidad Galileo de Guatemala, fundador de la Fundación Emmanuel Munier en España, México, Argentina y Paraguay,
director general y académico de la Asociación de Personalismo Sinergia en Guatemala, traductor del francés, del alemán, del italiano, etcétera, etcétera. Autor de más de 250 libros que además han sido traducidos al inglés, al alemán, al polaco, al francés, al italiano, al portugués, al turco, al rumano, etcétera, etcétera. Conferenciante por todo el mundo, difusor del pensamiento personalista comunitario en España, luego un referente en nuestra filosofía española, y donde he de destacar las dos obras entre las tantas que a mí me han marcado, como son Soy amado, luego existo, en 4 volúmenes, y Creer en Dios es razonable. Como comprenderán, no son más que pinceladas y créanme, cuando a quien van a escuchar hoy es a un sabio, a esos a los que se refería mi abuelo, que utiliza el etcétera para descansar. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, esto ni con un beso lo voy a pagar, ¿eh? Dámelo. Me voy a poner aquí, gracias. Entonces, yo soy espartano y entonces en 40 minutos, ni uno más, es el tiempo que tengo y adelante, a partir de ahora. Bueno, me gustaría una especie de prebiología. O sea, es lo siguiente, esto que voy a hablaros os va a resultar en general extemporáneo y difícil. Ni siquiera. Entonces, hey, aquellos de atrás que están pelando la pava, por favor, levantad la cabeza y escuchadme. Va para vosotros. Esto de que voy a hablar es extemporáneo y difícil. Es la reflexión de un filósofo. Yo soy profesor, pero sobre todo quiero ser filósofo. Y es difícil. Así que, por favor, os voy a pedir un gran sacrificio. Que apaguéis vuestros móviles y que seáis todo para mí. Muchas gracias. Y después de eso, quiero también ahora dar las gracias a 2 excelentes personas que vienen desde el extranjero simplemente para estar aquí presentes. A la doctora María Figueroa, que es rectora de la Universidad del Instituto de Ciencias de la Familia de Guatemala, en donde yo ahora trabajo. María, muchas gracias. Y también al ingeniero Roberto Hernández Tinoco, que es el que dirige en México la lucha en favor de los niños vulnerables que están en la frontera de la droga. Y todo esto también pertenece a la salud mental, la enseñanza y la salud higiénica. Bien, dicho lo cual y sin más, vamos a empezar. Se llamaba mi ponencia Valores en la asistencia sanitaria, pero como es imposible hablar de todos los valores, me voy a limitar a uno, que no suele ser habitualmente contado entre los valores, que es el dolor, el valor del dolor. Porque siempre pues oímos lo mismo, ¿no? Pues lo que se oye siempre. Pero yo creo que el sanitario es aquel que se enfrenta al dolor y, por tanto, el dolor es protagonista y el sanitario es antagonista y ambos son deuteragonistas, porque el dolor es agónico. El dolor y el sufrimiento los englobo, aunque no sean igual. Entonces, ¿de dónde viene el sufrimiento y el dolor que yo padezco? ¿Por qué me duele a mí?
Pues me puede doler porque tú me dañas. Cuando tú me dañas, yo siento el daño. O me puede doler cuando yo te daño. Cuando yo te daño, puedo también, o no, pero también sí, sentir el daño que te inflijo. O por lo que otros te hacen, también me dueles. Me duelen cuando otros te causan daño, o puede dolerme. O por lo que tú te haces a ti mismo, también me puedes doler. O ni siquiera sabría a veces por qué me dueles. Lo cierto es que el dolor tiene una presencia repletiva, omnímoda, omniabarcante, y existe en el centro de nuestras vidas. Realmente creo que en gran medida somos fugitivos respecto del dolor. Bien. Dicho esto, al final puedo formular la siguiente reflexión. Me dueles porque de alguna manera te conviertes en importante para mí. Si no fueses importante para mí, tu dolor no me dolería. Cuanto más importante, tanto más algésico eres respecto de mí mismo. Cuanto menos me importas, menos me dueles. Entonces, este es el punto de partida. Me dueles porque tu dolor despierta el mío. Y yo te duelo porque mi dolor despierta el tuyo. Si no, no nos dolemos. Ahora, ¿pero por qué? Pues está muy bien decir que me duele algo porque tengo buen corazón. Yo soy buena gente, tengo buen corazón. Otros son mala gente, tienen mal corazón, no les duele nada. O también está muy bien decir que me duele el ser humano en general porque tengo simpatía natural, como los éticos empiristas ingleses. Tengo simpatía cósmica, ¿qué le voy a hacer? Soy sensible. Bueno, o puedo decir que junto a esta simpatía natural, Mitgefühl, tengo empatía psíquica especial con alguna gente, Einfühlung, me meto dentro de su pathos, sympathos, o porque tengo una obligación moral con mi conciencia que me dice, tú debes luchar contra lo que está mal. Bueno, das Gewissen, planteamiento kantiano, o te duele por Befehl, porque te tiene que doler y si haces mal vas a la cárcel. Bueno, para evitar la cárcel es mejor que no haga mal a otros. O te duele o me duele porque porque el desorden genera sufrimiento, eso que se llama Ordnung. Todas estas son diferencias que hace Max Scheler. O miles más, ¿no? Realmente la historia de la filosofía es una historia de la algelología. Bien, pero a pesar de todo, a mí no me basta ninguna de esas y otras muchas razones para que tú me duelas. Porque incluso sumando todas estas razones de que acabo de hablar, tú puedes serme indiferente. O sea, ni el sumatorio de todas las raíces hipotéticas o posibles respecto del dolor explican el dolor. Por eso es un misterio de iniquidad.
dicho en terminología teológica. Por tanto, para que tú me duelas se necesita algo, a saber, que por algún motivo tu dolor lo incorpore al mío. O sea, por algún motivo tu dolencia sea condolencia. Entonces, el sufrimiento del otro me hace sufrir a mí. ¿Y cuál es entonces, en medio de este panorama, el derecho a la felicidad y a la alegría? En la enmienda tercera de los Estados Unidos, pues está el derecho de todos los americanos a la felicidad. Pero solo con eso, solo con estos planteamientos eudemónicos, felicitarios, ¿qué hacemos con el derecho al dolor? Lo que habitualmente se hace es, me causas daño, yo te lo devuelvo. Tú me lo devuelves, yo te lo redevuelvo. Es la ley del talión, que siempre devuelve un poco más del mal recibido y que no tiene límite. La ley del talión está muy bien sobre el papel, pero en la realidad es el gran fracaso, porque siempre se amplía. Tú empezaste primero, luego te devuelvo un poco más. Así que, por otra parte, la condolencia, la suerte de que tú me duelas. Es decir, esto es una barbaridad en el horizonte pragmato-positivista y en la realidad de hoy, donde la gente está loca por disfrutar, aunque sea haciendo daño, aunque sea dañando a la naturaleza, aunque sea a cualquier precio, disfruto, luego existo. Entonces, en una vida de tal magnitud fruitiva, a mí me parece, sin embargo, que el goce sin conciencia, el goce sin condolencia es fuente de dolor. Todo goce, todo placer, todo dolor es bueno en la medida en que lucha contra tu dolor y contra la fuente de tu dolor. Una de las grandes fuentes de tu dolor es el gozo desenfrenado. Y esto, ahora no voy a entrar en el budismo, por ejemplo, que medio mundo piensa así. Ahora bien, nadie tiene derecho a que a uno le quieran. Nadie tiene derecho a que alguien se conduela de mí. Yo no tengo derecho, ni tú ni nadie. Entonces, la condolencia es una gracia. Y yo le pido al cielo que me conceda la gracia de poder condolerme sin, por esto, apelar a forma alguna de masoquismo. La persona que se mueve en el horizonte puramente hedonista entiende lo que estoy diciendo como un onanismo, un causarse daño a sí mismo y como un gozo por el sufrimiento. Nada más lejos de la realidad. Entonces, el gran ausente de esta civilización es la condolencia. Y me pueden poner miles de aparatos técnicos y miles de formas mecánicas de paliar el dolor, pero el dolor profundo que está en la fuente de esos otros dolores, el dolor de ser un yo herido, ese ninguna máquina me lo va a paliar. Y por lo tanto, a muchos de nosotros, simples pacientes, en cuanto a animales enfermos y enfermables, enfermo viene infirmis, no firme.
O sea, el tío firme que está ahí siempre y que no le abate nada. No, no, todos somos enfermos o enfermables. Pues en cuanto tal animal enfermable, infirmable, en esa medida yo, al condolerme por tu infirmitas, por tu no firmeza, estoy luchando contra tu dolor y también contra el dolor social. Porque aquí, en el mundo, no solo se dan relaciones diádicas, yo, tú, mi dolor, tu dolor, ay, qué majos, cuánto nos queremos, no, no. Porque cada uno de nosotros tiene otros referentes, otras relaciones, y así, hasta el cosmos. De tal manera que no basta con esa melindrosa actitud buenista de, ay, qué bueno soy, quiero a los míos. Está bien, pero quiero a los míos significa solo quiero a los míos. ¿Quiénes son los míos en esta película? Porque esto de que solo me duelen mis hijos, ay, fíjate qué terrorismo, pienso, si le hubiera pasado a mi hijo la bomba en la discoteca, eso es una indecencia moral. Piaget lo llamaba la situación convencional en el terreno ético o incluso preconvencional, a diferencia del universalismo moral que pide que mi dolor abarque auf die ganze Menschheit, que abarque a toda la humanidad, como pedía Schiller en la Oda a la Alegría, luego musicada por Beethoven. ¿Ustedes piden eso? ¿Hacerse condolentes universales? ¿O simplemente egoístas particulares? A lo que llaman hombre decente, cuando es una indecencia ética. Vean por debajo de lo que hay aquí tantísimas convicciones soterradas que nunca se discuten y que nos llevan al mero burocratismo. Me he jubilado con 45 años, 7 meses y 2 días de trabajo como docente. Y cada vez la persona ha estado más ausente, como decía Fernando Valdrés, mi querido amigo, queridísimo amigo. Por tanto, ven cómo esto nos sitúa en el terreno de lo impensable, de lo que jamás nos dicen. Pues yo quiero ir a lo que jamás nos dicen, o casi nunca, ¿no? Por tanto, si esto es así, podríamos decir con un filósofo con el que he discutido a veces, no siempre de acuerdo con él, muy famoso él, yo no, que se llama Emmanuel Levinas, lo siguiente. Él afirma que el principio de identidad no es el yo. O sea, que yo no me defino como yo por lo que yo soy, yo solamente yo, sino que el principio de identidad es el sufrimiento del tú. Una persona, al sufrir por el tú, se identifica como un yo verdadero. Por tanto, la lógica catastral de esta del yo soy yo, tú eres tú, eso es un desorden especulativo, porque en el principio somos una realidad relacionada. Como dice Martin Buber, uno de mis filósofos favoritos, las palabras básicas son pares de palabras, no son monosílabos. La palabra básica primera es yo y tú. Y desde ese punto también habría que leer con cierto rigor la gramática generativa de Noam Chomsky. Son tantas y tantas las derivas de todo esto. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Qué se deriva de aquí? Pues nuestra hija mayor es médica en Noruega y creo que compartimos esto, a saber, que no somos clientes de los médicos ni de los enfermeros, que si ellos de alguna manera no se conduelen con nosotros, van a ponernos parches
que me duele aquí, pues te lo quito. Pero el dolor profundo, el dolor del hombre, ese solo se logra por la condolencia, no por el ser un, como acabo de decir, un consumidor o un, ¿cómo he dicho? O un cliente. Bueno, médicos, pero lo que ustedes buscan es la asepsia. La asepsia. Bueno, es una palabra terrible en griego, no la voy a analizar, por no meter más miedo. Pero la asepsia dice, allá tú con tu mal. A mí no me infectes. Yo no digo que haya que infectar, no estoy defendiendo la carencia de medidas profilácticas, no, nada de eso, por Dios. Estoy defendiendo que la verdadera sanación es por un intercambio de dolores y que quedarse a tanta distancia impide ver. Lo mismo impide ver el quedarse a una distancia encima, sin libertad, que el irte tan lejos que ya ni el bosque ves. Cuando el médico, en nombre de una asepsia que llega a ser hiperbólica, apela a la distancia, porque si me cargo de dolor, anda que no lo sabemos esto con los psiquiatras. Es que si cada vez que viene un enfermo yo me cargo con su dolor, al tercer paciente ya estoy cansado. Pues mira, es cierto que cansa, pero si eres hábil tienes que tener la distancia suficiente y es un arte, es el arte médica, el arte psiquiátrico. De estar lo suficientemente cerca para tener empatía y lo suficientemente lejos para dominar el dolor y no dejarte arrastrar. Y esto siempre es una sinfonía inacabada, como decía Fernando. Esto cada día, en cada paciente hay que intentarlo. Es un desequilibrio ontológico, constitutivo. No se da sin que en cada acto curativo nos pongamos a luchar por esa distancia irreductible que da la cercanía necesaria. Y por esa cercanía necesaria que confiere la distancia irreductible. Entonces, por ejemplo, ya que he citado el psicoanálisis, que también forma parte de la salud y de qué manera cada vez más, cuando Carl Rogers o Abraham Maslow, yo ahora estoy haciendo mi doctorado en psicología, sobre la empatía en Max Scheler, a mis 71 años, nunca es tarde. Pues, cuando Carl Rogers o Maslow, Abraham Maslow, hablan del cliente, me dan ganas de retorcerles el pescuezo. ¿Qué es eso de psicología centrada en el cliente? Naturalmente el cliente que paga, ¿no? Porque el acto de pagar pertenece como algo necesario a la psiquiatría. ¡Qué panda de ladrones! ¿Qué significa ser cliente? Bien. Y antes una alusión al budismo que ahora matizo brevemente, porque a mí el budismo me parece que huye tanto del dolor que no puede sanar. No puede sanar. Por tanto, estas terapias light, facilitas, vamos a echar fuera todos nuestros humores vitriosos, y vamos a hacer que ya no sufrimos, el nirvana, la nada. Pues miren, yo creo que la nada no da dolor. Lo único que da dolor es el tú. Y precisamente de eso es de lo que huye el budismo. Del dolor del tú y del yo. Y lo mismo me pasa con Arthur Schopenhauer, a quien he traducido, y es un autor bonito para traducirlo. Pues Schopenhauer habla del dolor en sí mismo, pero como que el mundo es el dolor.
Pues no, no hay dolor en sí mismo, no hay budismo. Aquí lo único que nos duele es la condolencia. Y por la condolencia amanece salutíferamente. Sin la condolencia anochece. A la larga, todo es noche. Por el principio de la degradación de la noche. La noche engendra la noche, como decía Levinas, el Ilia. El hay, pero no se ve. Esa es la noche, sin rostro. Bien, yo estoy más bien con Viktor Frankl en que tenemos que esforzarnos para conseguir una nueva humanidad. Y en la nueva humanidad hay que poner la propia carne en el asador. No como hay 3 formas de implicarse, como sabéis. La gallina que pone el huevo se implica, pero poco. La segunda se me ha olvidado. Y la tercera es la que pone el cerdo con su propio bacon. El bacon es del cerdo. Bien. De lo contrario, huyendo del dolor, generamos iatrogénicamente más dolor. Bien. Por tanto, alguien puede decir, pero esto es heroísmo ético. ¿Pero quién dice eso? ¿He dicho yo eso? Yo no hablo de heroísmo ético. Hay que ser muy bueno y salvar al tú. Que no. Si no te duele, no vale heroísmo ético alguno. Que es la condolencia, el interés por el otro, el no querer que sufra, el que su dolor te duele. Eso es lo único que puede ayudar a sanar el alma y el cuerpo. Eso es lo único. Lo otro de decir, es que mira, hay que amar a la humanidad. ¿Y eso por qué? Porque usted lo diga. Si la humanidad, esa especie de falso heroísmo ético que ha recibido la así llamada izquierda, es que hay que no sé qué, pero ¿por qué hay que? Lo primero es si me duele o no. Hay que hacer la revolución quitando de las calles de Madrid los nombres de los franquistas. Ya queda hecha la revolución. ¿No ven lo ridículo que es el cotidiano vivir? Y los ridículos que somos, pequeños animales nocífugos, incapaces de decir, tú me dueles, voy contigo. Entonces, bueno, ya estoy casi acabando, entonces yo voy, sí, ya sé. Entonces, bueno, esto es que yo sé muchísimo, ¿comprenden? Y entonces no se lo puedo decir todo. Pero bueno, lo que sí les voy a decir es que hay una frase que es el fundamento de mi vida y que está como decía Sarita, en uno de mis, que es el título de uno de mis libros, son 4 volúmenes, pero se llama Soy amado, luego existo. ¿Por qué sé que soy amado? Porque te duele mi dolor, no porque te traiga flores en un impulso. La prueba de tu amor por mí es la compañía, el acompañamiento y la solidaridad con tu vida. El resto es literatura barata. Por tanto, en virtud de que, entonces, en filosofía, por lo menos en mi planteamiento, que ya llevo hace muchos años, y vergüenza me da de decirlo, pero he escrito 250 libros, en mi planteamiento, porque no me he dedicado a cosas burocráticas. En mi planteamiento sería me dueles, punto número 1, me dueles, luego eres importante para mí. Y de ahí el punto número 2,
que son el título de ese libro que se llama Soy amado, luego existo. Soy amado, luego existo. Cuando sé que tu dolor me acompaña, yo empiezo a existir como persona. Hasta tanto me muevo en el ámbito lo oscuro, el ilia, el ay, el man, el se. Bien. Y de estas dos máximas concluyo una que es el motor de mi vida. Una máxima. Da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte. Sentirte acompañado. Sentir que el otro lucha por ti. Y tú por el otro. Eso es lo máximamente salutífero. Y en última instancia, y si progresáramos más, porque ya termino, en el fondo de todo esto hay la alegría del don, la alegría y la esperanza. Mais un autre salutant dit que je vivrai, tu vas pas mourir, decía Gabriel Marcel. Amar a otro es decirle, mientras yo viva, tú no morirás. Esa es la puerta de la esperanza. Bueno, hoy este era un poquito el fondo de la sinfonía inacabada. Muchas gracias.